Es momento de nuestro segmento económico, pero como siempre lo hacemos aquí en nuestro matinal de Latina Noticias. Te lo cuento facilito, y no yo, la verdad, porque no soy la experta en economía, sino Paola del Carpio de Redes para el Desarrollo, que está con nosotros esta mañana para hablar de esta noticia de la semana, el tema del visado de México y también este retroceso importante del gobierno peruano de no exigirle visa a los mexicanos por una preocupación evidente del sector turismo. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, Alicia. Así es. Como sabemos, hemos estado en vaivenes con el tema diplomático con México, pero bueno, en términos de lo que es la economía, lo que ha ocurrido por nuestro lado es que se ha revocado esta decisión de exigir visa a los ciudadanos mexicanos que quieren visitarnos, ¿no? Y esto sí, como dices, es una mayor tranquilidad para las personas del sector turismo, porque veamos aquí que cómo se ha venido comportando la llegada de turistas extranjeros a nuestro país, ¿no? Vemos que antes de la pandemia, porque la pandemia fue un shock para todo el mundo, o sea, el turismo se paralizó en todo el mundo, recibíamos entre 4 y 4.5 millones de turistas cada año. Buena cifra. ¿No? Esto cayó obviamente sustancialmente cuando fue la pandemia, se cerró la economía en todo el mundo, pero nos ha costado mucho repuntar, ¿no? Todavía estamos en 2.5 en el año 2023, 40% por detrás de lo que estábamos antes de la pandemia, y hay que decir que esto no es algo que se está dando en todo el mundo, esto sí es algo particular del Perú, y yo quisiera dar un mensaje importante, y es que no hay que tapar el sol con un dedo, no porque ya no vas a pedir una visa, está solucionado un problema. Acá hay varios problemas detrás, problemas de gestión pública, no se ha venido promoviendo lo suficiente el país en otros países, como valga la redundancia, con estas ferias internacionales que se hacen, la infraestructura todavía deja mucho que desear, hay mucho que revalorar. Los temas políticos que de alguna manera se eso escuchan, sobre todo, ¿no es ese ha cierto? sido el principal problema, la inseguridad, que ha hecho más lentita esta recuperación, la conflictividad, la inestabilidad política y que nos da una imagen de país inseguro. Inseguro, ¿no es cierto? Pero lo que queríamos, el objetivo hoy día era ver, bueno, qué tan importante es esta relación con México en términos de turismo y también en otros términos. Así es, a ver, cuéntanos. Entonces, bueno, hemos visto que recibimos más o menos 3,5, 4% de nuestros turistas, de los turistas que llegan de otros países, son mexicanos. No, quizás uno podría pensar, luego lo vamos a ver con más detalle, que eso es muy poquito. Pero en realidad, o sea, es cierto, no es un número tan grande. Están en el top 10 de países que nos visitan, pero el turista mexicano paga un ticket un poco mayor, gasta un poco más que los de otras nacionalidades, como pueden ser los chilenos, los colombianos, que vienen muchísimo a nuestro país. O sea, gastan un poquito más. Gastan un poquito más, entonces eso también nos es importante. Ahora esta cifra. Así como se ha caído en general, estamos 40% por detrás de la llegada de turistas respecto a antes de la pandemia, estamos 41% por detrás de la llegada de turistas mexicanos respecto a antes de la pandemia. Solo en México, entonces más o menos parecido al promedio nacional. ¿No? Y bueno, esto sí es positivo, ¿no? 7 de cada 10 turistas mexicanos visitaron Cusco en 2022, antes era solo la mitad. Y eso algo que hemos visto es que no solo llegan turistas para hacer negocios, lo cual es súper positivo, obviamente por la inversión y el trabajo que eso puede generar, pero cada vez estaban llegando más mexicanos a vacacionar, a el turismo, justamente, ¿no? Entonces, 7 de cada 10 es una cifra realmente alentadora, ¿eh? Eso es algo positivo, ¿no? Y esto es un poco lo que te decía, casi un tercio gastan alrededor de entre $1,000 y $1,500 cada vez que viene a nuestro país, cuando el ticket de otras nacionalidades está por debajo de los 500. Entonces va bien. Exacto. Vienen a dejar su platita con gusto. Es un turista que gasta bien. Claro. ¿No? Que la pasa bien. Y bueno, en el momento en el que se había anunciado el tema de la visa, Apotur había calculado que se reducirían los turistas mexicanos en 70% y que esto podría significar una pérdida de $250 millones. Felizmente entonces el Ejecutivo, Cancillería, escuchó, ¿no?, a los distintos gremios de turismo y dijo, vamos, ¿no? Pues no es un retroceso, sino es un pensar mejor en las consecuencias de este tipo algo más de de calma, por lo menos, ¿no? Tomar las decisiones con un poco más de calma. Y algo que también hay que ser realistas, hay dos cosas, ¿no? Acá tenemos cómo se ha comportado el turismo en México, ¿no? Como yo te decía, esto de que no se recupera el turismo después de la pandemia es algo
peruano. O sea, no es que en todo el mundo esté así. México en este momento, su recepción de turistas está 15% por encima de antes de la pandemia. Nosotros estamos 40% por detrás. Y para también poner en contexto nuestros tamaños en términos de sectores turismo, ellos reciben casi 10 veces más turistas que nosotros cada año. ¿No? En nuestro caso tampoco somos 1.25% de los turistas que ellos reciben son peruanos, no somos un supermercado para ellos en ese sentido, pero sí es verdad que son muchos los peruanos, o sea, los peruanos que viajan al extranjero, entre el top 3 de destinos deseados está México. Ok. Bueno, definitivamente México es un país sumamente turístico, ¿no es cierto? Tiene muchas atracciones culturales, de zonas paradisíacas y todo esto, y mueve muy bien su economía y se vende muy bien al mundo. Eso puede ser una gran economía grande, ¿no? Es una economía grande. Y bueno, estos son datos de básicamente nuestra relación bilateral en cuanto a comercio internacional. 1.4% de nuestras exportaciones, más o menos 835 millones de dólares, ingresan a nuestro país, o sea, salen, perdón, de nuestro país. Para México, sobre todo productos agrícolas y carnes. Y en el caso de nuestras importaciones, 3% de ellas provienen de México. Aquí estamos hablando sobre todo de productos químicos, medicinas, ¿no? Y demás. Ellos son una fuente también importante de inversión extranjera directa para nosotros. Perfecto. Gracias, Paola, por habernos dado todo estos detalles. Importamos mucho youtuber también, ¿ah? Qué bárbaro la cantidad de youtubers, ¿no? Mexicanos que son vistos en nuestro país, pero lo cierto es que es importante entonces pensar mejor las cosas, revisar qué nos conviene más y qué no. Y este es un gran llamado de atención también al sector turístico en nuestro país, ¿no es cierto? Al ministerio, pues también, porque hay que reactivar la economía. Muchos sectores de nuestro país se mueven justamente con el turismo y hay muchos sectores que todavía están golpeados. Sí, nuevamente, no pensar que porque ya no pedimos la visa ya está solucionado el problema. El tema de turismo necesita chamba dura. Muy bien, gracias Paola por esta información. Nos vamos a la pausa comercial.